poquito vamos a ver la guía, que como habrán visto, algunas cosas, la gran mayoría ya conocen. Entonces es una guía más de refrescar algunos temitas. Vamos a focalizarnos un poquito en el linfático, fundamentalmente en el núcleo torácico, que sería, de las estructuras anatómicas, sería la más importante que tendríamos que ver por primera vez, aunque también ya lo vimos en mediastino. Y bueno, y después nos vamos a dedicar un poco a ver esos casos, fundamentalmente porque lo que les decía, el parcial, si bien es teórico, la forma de evaluar la teoría va a ser a través de razonamientos prácticos, ¿sí? No con casos problemas de pacientes enfermos, o sea, no de patología. La idea es resolver una idea, pero con el contenido teórico de anatomía pura, que es lo que vimos en el parcial, ¿sí? Pero no van a tener la pregunta típica de qué músculo se inserta en el asta mayor del ilioide. Eso así no, va a estar eso englobado en un contexto, ¿sí? Eh, por eso la idea es empezar a pensarlos desde otro lugar a la anatomía, ¿bien? A ver si hay algo más. Ahí, damos unos segunditos que entren un par de chicos más. Bien. Bueno, vamos a hacer un mini viaje por la guía, así que ahí comparto un poco mi compu. Bien, el concepto de capacitancia, que aparece como nombre práctico, habla a la función fisiológica que tiene el sistema venoso, ¿no? Al tener menos capa muscular que la arterial, una de sus funciones es justamente actuar de modulador del volumen y de la presión sanguínea en todo el cuerpo, ¿sí? Eh, por eso hablamos del concepto de capacitancia y no de distribución, como habíamos hablado en el anterior. Y defensa, obviamente, sistema linfático. Vamos a pasar rápidamente. La circulación fetal, lo que a nosotros nos sirve dentro de la anatomía del adulto, es lo que vimos la clase pasada con respecto a, perdón, bueno, con respecto a las características de la aurícula derecha, ¿sí? Una gran cantidad de accidentes anatómicos que aparecen en la aurícula derecha son aquellos que fueron importantes en la vida fetal, la circulación fetal. ¿Sí? Una circulación en donde el proceso, el eje de intercambio gaseoso lo vamos a tener a nivel de la placenta, ¿bien? Y lo único que va a suceder a nivel circulatorio fetal es un intercambio, o sea, es una dirección, con una zona muy importante en la aurícula derecha, en donde al no pasar la sangre por el sistema pulmonar, o sea, el sistema arterial mayor, va a puentear la aurícula derecha y, la, y el sistema pulmonar va a ir directamente a la aorta descendente, ¿sí? Esas conexiones que existen en la infancia, tanto a nivel cardíaco como a nivel abdominal, que eso lo vamos a ver en el próximo parcial, que son estas estructuras, van a quedar como resabios después de que haya este nacimiento. ¿Sí? O sea que más que eso, de circulación fetal, fundamentalmente darle importancia, les vuelvo a decir, a la estructura de la aurícula derecha, que son los resabios de esa circulación. ¿Bien? ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Algún aporte extra que quiera hacer? Que haya visto, le haya interesado. Escucho o leo dudas. Bien. Bueno, esto ya lo conocen, ¿sí? No vamos a volvernos muy locos. La conformación de la vena cava superior, ¿sí? Con sus vasos tributarios, nos complementa el círculo subclavio. Sí es importante que reconozcan e identifiquen las estructuras posteriores del sistema ácidos y hemiácidos. Más que nada porque si bien es relativamente variable, pueden encontrar nombres distintos, ¿sí? Sobre todo la conformación del sistema izquierdo, bien, que puede encontrar como ácido accesoria, hemiácido, ácido superior izquierda, inferior izquierda.
Eso no sería un problema, pero sepan bien a qué están haciendo referencia. No se olviden, acá a ver si lo veo después, no se olviden de la importancia que tiene el callado del ácido sobre la vena cava superior. ¿Sobre qué estructura lo hacía ese callado? ¿Se acuerdan? Sobre, o sea, sí, era parte del pedículo, pero fundamentalmente sobre qué estructura de ese pedículo. Sobre el bronquio, claro, sobre el bronquio fuente derecho, ¿sí? No se olviden de eso, que, que es muy importante. Ninguna vena hace un callado si no lo hace sobre otra estructura. ¿Sí? Le vuelvo a repetir ese concepto. Y se ve muy bien en las imágenes parasagitales o en los preparados parasagitales derecho. ¿Bien? Bueno, vena cava inferior, que acá entran en juegos los que son las arterias del sistema abdominal, todo lo que sería el tronco celíaco, las arterias mesentéricas, las arterias lumbares, las arterias gonadales o espermáticas, bien, hasta terminar la conformación con las venas ilíacas o del miembro inferior que ya conocen. O sea, la idea acá no es, después obviamente lo pueden refrescar, pero la gran mayoría de esto ya lo saben. A lo que le vamos a hacer mucha más importancia es a la relación. Y sí, esta que está en la imagen es sí, por lo menos el nombre, no es mucho lío. ¿Sí? Las afluentes lumbares, las gonadales, las mesentéricas y las del tronco celíaco. Y bueno, obviamente las ilíacas. Y ya no hay mucho más. Eh, Porque de hecho, la parte inferior ya lo estudiaron en miembro inferior cuando dieron pelvis, y lo único que sería nuevo, entre comillas, sería la parte abdominal, que son 5 arterias, 6 venas, perdón. No entramos en relaciones de la vasculatura abdominal. Sí van a tener que estudiarse muy bien las relaciones de la vasculatura torácica y mediastínica, y de cuello. Eso es lo que sí tienen que saber. De esto solamente el nombre de las colaterales. ¿Bien? Bueno, ácido ya lo vimos, quiero darle más tiempo a la parte práctica. Bueno, y me detengo un segundito acá, que esto es importante, esta es la única parte de abdomen que va a entrar ahora, no como relación, no como que tengamos que saber qué forma o de qué límite es la vena porta, dónde podemos entrar si ingresamos, eso lo vamos a ver en el próximo parcial, sí entender el concepto. Pues nosotros hasta ahora vimos que tenemos un sistema de transporte de sangre que se origina en el ventrículo izquierdo a través de la aorta. Eso hace el recorrido por todo el cuerpo, a nivel distal o de los tejidos, empieza a transformarse en arterias de menos calibre hasta llegar a- a capilares, donde se produce el intercambio gaseoso en los tejidos. Bien, y después continúa de dos maneras. Una que es casi continuación directa y en muchos sentidos de homóloga, que es el sistema venoso, que lleva los restos de ese intercambio, los restos químicos, fundamentalmente los restos gaseosos. Y conforma el sistema venoso general, que como vimos, por eso es importante estudiar en esta parte, el recorrido final sería la conformación de las venas cava. ¿Bien? Ahora, hay dos sistemas más que después de ese intercambio arterial y como consecuencia de la alimentación, pueden llevar eh, contenido de nuevo al sistema cardíaco. Uno es el sistema linfático, donde el componente principal va a ser el conducto torácico y los ganglios generales del cuerpo, y el otro sistema es el sistema gastrointestinal vascular, que confluye en lo que se llama sistema porta. Bien, el, un sistema porta es un sistema que conecta eh, dos áreas sin pasar por la parte capilar. Bien, a ver, es como si sea un sistema inverso. Este componente
de vasos, que lo vamos a estudiar, lo que hace, por eso se llama espláncnico, absorbe o lleva el contenido del sistema digestivo, fundamentalmente la absorción. ¿Sí? O sea, todo lo que, mediante el proceso de absorción que sucede a la luz del intestino, a través de sus paredes, una parte se va con el sistema linfático, pero una gran parte se va con el sistema venoso. Estas venas conforman un sistema porta que pasa al hígado, hace los procesos químicos del hígado, y después recién a través de las tres venas suprahepáticas, que son estas venas que vemos acá, llegan a la vena cava superior. Bien, ¿cuál es la importancia de esto? Que este es como un sistema aislado, que necesita un órgano, que es el hígado, para cumplir su función de transporte de sustancias. Bien, ¿conocen en el cuerpo algún otro sistema porta? ¿Sí? Porque acá se llama sistema porta por el concepto funcional, pero además la arteria que reúne, perdón, la vena que reúne a todas esas venas es la vena porta. Hay una coincidencia. ¿Pero existe, conocen en el cuerpo algún otro lugar donde exista un sistema similar? El sistema porta hipoficiario. Claro, ese sería el más importante eh, junto con el porta espláncnico. ¿Y qué hace? ¿Qué une? Hipotálamo hipófisis. Claro, bien. Eh, el concepto es exactamente el mismo, ¿sí? O sea, que sépanlo, eh, siempre se suele evaluar, pero el concepto es el mismo, exactamente el mismo, obviamente con salvadas las diferencias macroscópicas, ¿bien? El sistema porta espláncnico va a juntar la sangre del sistema digestivo con tres grandes arterias, ¿sí? Una que vendría a ser la arteria perdón, la vena espláncnica, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, ¿bien? Se le va a agregar la coronaria estomática, que es esta vena que vemos acá, ¿sí? Hasta acá estas venas son muy similares a las arterias. Y en diferentes formas, eso no lo vamos a ver ahora, para el parcial que sigue, o sea, se puede unir, pueden desembocar independientemente, pueden desembocar como un tronco esplenomesorraico, bueno, hay mucha variabilidad, forman la vena porta. Y esta vena porta es la irrigación funcional del hígado, así como en el pulmón tenemos la irrigación bronquial, que es la nutricia, acá tenemos la irrigación funcional, que es la portal. ¿Sí? En el pulmón teníamos la funcional, que era las arterias y venas pulmonares, y la nutricia para que pueda vivir el órgano, que eran las bronquiales. ¿Bien? Esto en la normalidad, ¿sí? Pero anatómicamente, si el hígado tiene algún problema y no puede transportar toda esta cantidad de sangre, que imagínense que es muchísima, o sea, partiendo de que el intestino tiene varios metros, más de 5 metros en su longitud, o sea, imagínense la cantidad de sangre y de líquido que es absorbido por este sistema. Si por algún proceso, acá es muy sutil, pero se nota, hay como una barrera que separa el sistema porta del sistema suprahepático, o de vena cava. Si esto anda mal, esta sangre tiene que irse por algún lado. Bien, y ahí es donde entra el concepto de shunt o puentes, que hace que la sangre espláncnica, o sea, todo el sistema de capacitancia espláncnica, cuando hablamos de espláncnico hablamos de abdomen, ¿sí? De todo el sistema de abdomen de absorción tenga que irse al corazón, va a buscar otro camino, bien, para irse al corazón. Lo tengo medio grande. Este sería un sistema normal. Veamos el de la izquierda. Vamos a empezar al revés. Tenemos, localizándonos el hígado, bien. Lo que ven acá arriba de esto es la vena cava superior, y estarían llegando las tres venas suprahepáticas. En un colorcito más, en tipo lila, está el sistema porta. La vena porta propiamente dicha, esta vena porta
determina la segmentación hepática. Así como tenemos la segmentación bronquial, la vena porta nos va a dar la segmentación hepática. Pero bueno, esto próximo parcial. Acá van a estar llegando las tres venas que hablábamos hoy. La coronaria estomáquica, la esplácnica, que en este caso se une con la mesentérica superior, y abajo tenemos la mesentérica inferior. ¿Bien? Todo lo que ven acá es colon, bueno, ascendente, el transverso ya cortado, colon descendente, duodeno, y acá está faltando todo el intestino delgado, páncreas, estómago, toda la sangre del sistema de absorción abdominal termina en la porta, se procesa en el hígado y por la vena cava retorna al corazón. Bien, ahora, si hay un problema en este hígado, acá habría que poner una cruz. Si la sangre no puede ir por la porta, no puede transformar el proceso metabólico del hígado y no llega a la cava, esa sangre tiene que ir por otro lado. ¿Esto pudieron identificar, pudieron leer algo de qué concepto estamos hablando? Ahí, creo que el último ejercicio habla sobre esto. ¿Qué son esos círculos que tenemos marcados? 4 círculos tenemos marcados acá. ¿Alguien? Si mal no recuerdo, esta imagen es de Sobota. Fíjense que tenemos, esto de acá sería algo parecido al ombligo. Tenemos un ligamento del hígado que llega hasta el ombligo. Acá arriba tenemos el inicio del esófago. Bien, a este costado tenemos la parte del recto, ¿sí? Y acá tenemos comunicaciones junto con la pared del colon, ¿sí? Estos sistemas se llaman sistemas Shunt o puentes, no es exactamente como es la traducción, pero lo que son uniones que existen normalmente en el cuerpo, que cuando hay un bloqueo a la circulación hepática, que no se da de un día para el otro, no se da de un día para el otro, hay anastomosis, donde me conectan el sistema esplácnico, ¿sí?, con el sistema venoso general de la vena cava, sin pasar por el hígado. Y a través de esas conexiones, la sangre, sin pasar por el hígado, sin procesar como corresponde, llega al corazón, mediante sistemas venosos. Entonces vamos a tener un sistema venoso a nivel de las venas esofágicas, sistema venoso a nivel de las venas abdominales que salen del ombligo, un sistema venoso a nivel de las arterias, de las venas hemorroidales a nivel del recto, y otro a nivel de las arterias, de las venas mesentéricas a nivel del colon descendente. También pueden encontrar un sistema lumbar que acá no está graficado. Pero el concepto es el siguiente: se une la sangre abdominal que viene del sistema esplácnico al sistema de la vena cava sin pasar por el hígado. ¿Bien? ¿Alguna duda? Si bien este es un concepto patológico, es un concepto que está en la anatomía normal, por eso lo vemos. ¿Sí? Esto podría llamarse igual colaterales portosistémicas. O sea, no son venas que aparecen, sino que están, pero que se hacen mucho más importante en un proceso patológico. ¿Bien? Bueno, los ganglios ya vieron axilares, ya se vio cuello, se vio mediastínico, se vio inguinales, ¿sí? Por eso lo más importante de este práctico es hablar un poquito de conducto torácico. Esto es un ejemplo, no nos viene al caso ahora. Esto ya todo lo vimos. Martín, ¿vos tenías algo de conducto? Sí, tengo un Power con algunas imágenes y algunas cosas. Dale, vamos a charlarlo, así damos más tiempo para ver los casos prácticos que es más interesante. Dale, buenísimo. Ahí lo voy preparando. Ahí te
Para el próximo cuatrimestre que seguimos virtuales van a tener que poner alguna foto, chicos. No digo tramita en directo, pero porque si no son, tras que es re frío esto, imagínense así. Bueno, Ahí se ve. sí, Martín. Ah, buenísimo. A ver. Bueno, la presentación más que nada se va a enfocar en lo que serían los conductos colectores linfáticos. Los objetivos van a ser repasar las generalidades tanto del conducto torácico como de la gran vena linfática, estudiar su trayecto y las principales relaciones que tienen. En lo que respecta, vamos a empezar con conducto torácico, un poco de generalidades, que como podemos ver en esta imagen, el conducto torácico va a recolectar la sangre, no, la linfa de todo el cuerpo, excepto de miembro superior derecho, lo que sería mitad derecha de cabeza, cuello y tórax, que de esto se va a encargar la gran vena linfática. Todo lo que está en amarillo claro lo drenaría el conducto torácico. En su conjunto mide más o menos entre 25 y 30 centímetros de longitud. El tamaño va a variar si está lleno o vacío. Estando lleno puede llegar a unos 3 milímetros de diámetro. Va a tener unos contornos irregulares y algunas partes como abollonadas, es decir, no es liso ni regular. Generalmente no es rectilíneo, sino que va a contar con algunas flexiones. Y estas flexiones a medida que se van a ir acentuando a medida que envejecemos. Va a poseer válvulas raras e incompletas y esto lo va a diferenciar de otros conductos, otros troncos linfáticos. En lo que respecta al trayecto y a la constitución en sí del conducto es muy variable. O sea, va a variar tanto el lugar de origen como el trayecto, como los lugares donde va a drenar, va a desembocar, perdón. Acá vamos a ver lo más clásico, lo más, entre comillas, normal, por así decirlo. Que en estos casos se va a originar en la parte superior de la cavidad abdominal, en esta zona, donde va a recibir todos los troncos linfáticos infradiafragmáticos. Acá podemos ver una vista anterior, este es un corte coronal. Acá podemos ver el diafragma con sus dos cúpulas. Se puede ver el hiato esofágico y más abajo y hacia posterior el hiato aórtico, delimitado por los cuerpos vertebrales y los pilares principales del diafragma. Si nosotros le hacemos un zoom, vamos a poder ver que en su origen va a tener un ensanchamiento, que se va a llamar reservorio del Kilo o cisterna de Pequet. Este se dice que tiene una forma de pera, con un extremo inferior grueso y un extremo superior más fino, que es a partir de acá por donde inicia, o sea, nace el conducto. Bien, generalmente se va a encontrar delante del E2 o L3, pero como dije, esto puede variar. Una vez formado el conducto torácico, va a ascender pasando por el hiato aórtico del diafragma, como podemos ver acá. Acá veremos el hiato aórtico delimitado por los pilares principales, vemos la cisterna de Pequet y vemos como el conducto torácico va ascendiendo por detrás de la aorta. Y acá se puede ver en un corte axial. Después, una vez que asciende, va a alcanzar el lado derecho de la columna vertebral. Esto sería una imagen anterior y eso sería una imagen vista desde posterior. Imagínense que nosotros somos los cuerpos vertebrales y estamos mirando hacia anterior. Bien, acá vemos cómo se va a dirigir hacia la derecha de la columna vertebral, va a ascender más o menos hasta T4 a T5, un poquito por debajo de lo que sería el callado de la vena miáscigos. En este punto va a cambiar de dirección y va a ir hacia la izquierda y va a seguir ascendiendo. Va a cruzar la cara posterior del esófago, el callado aórtico y se va a hacer satélite de la arteria subclavia, como podemos ver arriba. Bien. Una vez en el cuello, va a hacerse satélite de la subclavia, como dijimos, y va a terminar por un callado, que se llama callado terminal del conducto torácico, que sería este que vemos acá y acá con más detalle.
desembocando en lo que sería el confluente yúgulo-subclavio, y acá podemos ver el ángulo de Pirogov o el ángulo yúgulo-subclavio. Esto sería un poco de generalidades del trayecto. Ahora, en lo que respecta a las relaciones, las vamos a poder dividir en 3 zonas, si se quiere. La zona de la cisterna del quilo, una zona en el tórax y una zona en la porción cervical. En la cisterna del quilo no va a haber mucho más de lo que dijimos. Se va a encontrar delante de la columna vertebral, detrás de la aorta. Puede estar detrás y a la derecha de la aorta, detrás a la izquierda de la aorta. Como dije, es muy variable eso. Y entre los 2 pilares principales del diafragma, que los vemos acá. Después, en el tórax, estas son las mismas imágenes que vimos antes. Recuerden que acá estamos mirando desde posterior. En el tórax lo vamos a poder dividir en 2 porciones, una subacigoaórtica y una supracigoaórtica. En la subacigoaórtica o infracigoaórtica va a estar delante de los cuerpos vertebrales. Acá imagínense que nosotros somos los cuerpos vertebrales, separados solamente de ellos por la porción inicial de las arterias intercostales, como podemos observar acá. Y por lo que sería la porción terminal de la vena hemiácigos y de la ácigos accesoria. Va a ir de abajo hacia arriba, siguiendo el borde lateral de la aorta, pero teniendo en cuenta que el vaso se va a ir inclinando, en realidad, a medida que vamos más hacia cefálico, va a estar más inclinado hacia la izquierda, va a dejar de relacionarse tanto con la aorta y va a cruzar por detrás al esófago y a los neumogástricos. Luego, esa sería la porción infracigoaórtica. En lo que respecta a la porción supracigoaórtica, en la unión de la supracigoaórtica con la infracigoaórtica, que sería más o menos en esta zona, cruza, como dijimos, de manera oblicua el esófago, llegando sigue ascendiendo, llegando hacia lo que sería el callado de la aorta, que lo podemos imaginar que está acá. Y como dijimos, se hace satélite de la arteria subclavia, como podemos ver en esta imagen. Y después da su calladito. Después, en la porción cervical, las relaciones van a ser un poco más complejas. Se puede decir que el conducto torácico va a estar situado en lo que se denomina trígono de la arteria vertebral, que es un espacio que va a estar delimitado por, hacia lateral, el escaleno anterior. Vemos acá cómo está en íntima relación con el nervio frénico y cómo se insertaron en el tubérculo de Lisfranc en la primera costilla. Hacia inferior, por la primera costilla, y hacia medial por el músculo largo del cuello, que si recordamos es un músculo que se encuentra en las caras laterales de los cuerpos vertebrales y que tiene 3 porciones. Estaría más o menos en esta zona, ¿bien? Delimitando así este trígono vertebral. El conducto, como vemos acá, va a empezar a flexionarse una vez que pasó el opérculo torácico, va a empezar a flexionarse hacia anterior y hacia lateral, en el punto en que la arteria subclavia se curva para rodear lo que sería el ápice del pulmón. Esto más o menos se da a la altura de la vértebra prominente. ¿Se acuerdan cuál es la vértebra prominente? O sea, ¿qué número de vértebra es? ¿Alguien? C7. Genial. Bien. C7. Después va a cabalgar, como vemos, sobre la arteria subclavia, terminando en lo que sería el confluente yúgulo-subclavio. Acá tendríamos la vena yugular interna y la vena subclavia izquierda también. Después, un poquito más en lo que serían las relaciones con otras estructuras, vamos a tener que hacia anterior e interno va a tener una de las relaciones más importantes. Si esta es la vena yugular interna, ¿qué sería esto que está acá? Este nervio que está acá. Nervio vago. Genial. Va a ser el nervio vago y esta va a ser la carótida común. O sea, va a estar en relación hacia anterior y hacia medial con el paquete vasculonervioso del cuello. Después, hacia posterior y si se quiere hacia lateral, va a estar relacionado con lo que sería la arteria vertebral, el tronco tirocervical, y acá vamos a tener
arteria tiroidea inferior, y si se quiere un poquito más hacia lateral, con lo que sería el nervio frénico. Bien. Después acá podemos ver una imagen de cómo el conducto va a desembocar en el confluente yugulo-subclavio, y este va a tener distintos afluentes, que van a ser tres. Por un lado, el tronco traqueal, que se va a encargar de drenar la linfa de la mitad izquierda de la cabeza y del cuello. Este tronco traqueal va a ser este que viene por acá. Bien. Después vamos a tener el tronco subclavio, que se va a encargar de la linfa del miembro superior izquierdo. Es este que observamos acá. En esta imagen también se ven, serían este el traqueal y este el subclavio. Y por último vamos a tener el tronco bronquiomediastínico, que se va a encargar de la linfa del pulmón izquierdo, corazón, mitad izquierda de la cara interna de la pared torácica. Bien. Como dijimos, las desembocaduras del conducto van a variar. En este caso vemos como el tronco broncomediastínico va a drenar directamente en el confluente yugulo-subclavio, sin unirse a lo que sería el conducto torácico en sí. En esta imagen se puede apreciar bien, por eso les puse este redondelito rosado, que una vez que reciba los afluentes, este se va a dilatar y luego se va a estrechar para drenar en el ángulo yugulo-subclavio. Acá se puede ver bien el ensanchamiento ese que tiene. Y eso sería básicamente lo de conducto torácico. Ahora, en lo que respecta a la gran vena linfática, como dijimos, va a drenar todo lo que no drena el conducto torácico. Bien. Va a tener una longitud de entre 8 a 15 milímetros, podemos decir 1 centímetro promedio, y va a ser el punto de reunión de, acá vamos a tener el tronco subclavio, que es este que vemos acá. Acá es la misma imagen, lo único que un aumento, que va a encargarse de la linfa del miembro superior derecho. El tronco yugular, que es este que está viniendo desde superior, que se encarga de la mitad derecha de la cabeza y el cuello. Y el tronco bronquiomediastínico, que se va a encargar de la mitad derecha del tórax, que es este que se observa acá. Bien, hay que tener algo en cuenta. Este tronco bronquiomediastínico va a recibir la mitad derecha, la linfa de la mitad derecha del tórax, a excepción de los linfáticos intercostales inferiores, que van a desembocar directamente en la cisterna de Pequet, ¿se acuerdan? En el inicio del conducto torácico. Una vez formada la gran vena linfática, simplemente podemos decir que va oblicua hacia abajo y hacia adentro, terminando en la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia, derechas. Recuerden siempre que la gran vena linfática sería derecho y el conducto torácico izquierdo, por si, a grandes rasgos obviamente. No sé si alguien tiene una duda o quiere que vuelva para atrás, simplemente era eso la presentación. Martín, Sí, volví a las tres divisiones y a las relaciones del conducto torácico, sobre todo bien. a las intratorácicas. ¿Sí? Ahí está. Eso, chicos, como este parcial nos focalizamos bien en tórax, y sobre todo en este caso sería mediastino posterior, las relaciones del conducto torácico son muy importantes fundamentalmente por eso, ¿no? Por su pasaje por el mediastino posterior. Y esa división y las relaciones que tienen son importantísimas. Todo tuyo, Martín. Y recuerden bien, o sea, yo creo que una de las mejores imágenes que encontré para Sí. poder estudiarlo sería esta en la cual lo estamos viendo de posterior, porque se puede ver muy bien todas las relaciones. Eso es la target, Sí, la imagen típica y del el target. trayecto. Ujú. Porque después en las imágenes de vistas anteriores es como que no se ve con tanto detalle, por así decirlo. ¿Cuál parte, Fernanda? ¿Esta de las relaciones en el tórax? Sí, Genial. explica un poquito la infra cibaórtica y la supra cibaórtica. Genial. Bueno, acá recuerden siempre que, o sea, si lo ven rápido, capaz que se pueden confundir, pero recuerden siempre que estamos desde los cuerpos vertebrales mirando hacia anterior. O sea, sería como una vista posterior de todo esto. Sacamos la columna y estamos viendo
la vascularización. Columna y costilla sacamos. Tal cual. Y recuerden, o sea, no sé si se lo van a evaluar tan así, pero recuerden que se puede dividir las porciones o sea, la travesía torácica se puede dividir en dos porciones, una que sería una infracibóaortica y una que se llama supracibóaortica. En la infracibóaortica, que va a ser de acá para abajo, vamos a ver cómo el conducto torácico, primero que nada, va a estar delante de los cuerpos vertebrales, como dijimos, y se va a separar de los cuerpos vertebrales solamente por lo que serían las arterias intercostales, o sea, el nacimiento de las intercostales, como podemos observar acá, por la parte terminal de lo que sería la vena hemiácigos, como se puede ver acá, y la parte terminal de la hemiácigos accesoria, que sería esta. Bien. Acá a este nivel el conducto torácico, como ven, va ascendiendo y a medida que va ascendiendo se puede ver si trazáramos una línea bien medial, bien vertical y bien medial, bien recta, podríamos ver cómo de a poquito se va inclinando ya hacia la izquierda, a medida que se va haciendo más cefálico. Esto sería superior y esto inferior. ¿Bien? Luego va a quedar, como vemos, sigue bien en relación con la arteria, con la aorta, perdón. Después, eso sería principalmente la parte infracibóaórtica. Bien, en la unión, Fíjense, disculpame, que está no directa, pero también tiene una cierta relación con la cadena simpática acá, torácica, ¿sí? acá, que sería este que viene acá. Ujú. Y fíjense Y lo que dice Paz con respecto a acá lo estamos viendo anatómicamente, pero en muchos cortes axiales hay que identificar el, el conducto torácico en relación con la aorta, y diferenciarlo de la ácigos, ¿sí? Obviamente la ven acá. Sí, en axial, fundamentalmente corta. Es muy difícil, yo la verdad que no tengo una imagen de una sagital o parasagital, una resonancia donde se vea el conducto torácico, pero axial sí, está siempre acompañando la aorta. ¿Mm? si volvemos un poquito más atrás, yo les puse, había una imagen, acá. Se puede ver cómo está, esto sería el cuerpo vertebral, y acá Exactamente. veríamos la aorta y el conducto torácico, que sería este chiquitito que está acá. A ver, cierro un cachito. Acá. Después, acuérdense que, como dijimos, lo dividíamos en dos porciones, y en la unión de estas dos porciones, es como que el conducto torácico ahí sí ya se empieza a inclinar con un ángulo mayor hacia la izquierda. Una vez que va yendo hacia la izquierda, por la disposición obviamente de la aorta, vemos cómo va cruzando la parte posterior del esófago, ¿bien? De derecha hacia izquierda. No se Y olviden que el recuerden, esófago es el límite del mediastino posterior. que el esófago va a estar en íntima relación con lo que serían los neumogástricos, ¿bien? Así que ténganlo en cuenta. Después va a seguir ascendiendo, sigue ascendiendo oblicuamente de derecha a izquierda y de caudal hacia cefálico. Y acá venimos lo que sería el callado de la aorta. Bueno, en realidad no se ve, pero imagínense que está acá. Así, pasa así. Y eh, después va a seguir ascendiendo y siempre se hace satélite de la arteria subclavia izquierda. No siempre por todas las variaciones que tiene, pero generalmente. Y acá también en esta imagen se puede ver cómo ya empieza a hacer su callado para terminar. Acá se puede ver mejor esta relación. No sé si se entendió, si quieren que No, diga una... perfecto. Otra manera de ver el conducto torácico es tomar el conducto torácico como eje de todas las relaciones de las estructuras que están en el mediastino posterior. Porque ustedes estudiando el trayecto del conducto torácico en las dos porciones supra e infra cibaórtica, vamos a entender cómo se relacionan las estructuras, fundamentalmente los grandes vasos, en mediastino posterior. Bien. Después, bueno, en la porción cervical, ténganla también en cuenta porque como entra
Ujú. En este parcial intracuello tengan, o sea, presente más que nada las relaciones estas que les nombré. Obviamente hay más, pero rescaté las más importantes. Y la relación con el paquete vasculonervioso del cuello me pareció una de las principales. Después, Mati, yo no sé, o sea, la verdad que de vena linfática No, está bien. Está bien, encontré eso, perfecto. pero no Sí. sé si querés agregar algo más. No, nada más los territorios, identificar bien, saber bien qué territorio drena el conducto y cuál la vena, la gran vena linfática, y las relaciones, no hay mucho más de la vena. Es Y tengan fundamentalmente en conducto torácico. cuenta de complementar esto con lo que dio Santi la otra vez de De ganglios. ganglios bronco-mediastinales y con lo que vieron en el teórico del profesor Vázquez. Pero Bien. bueno, ahí dejo de compartir, Mati. Bueno, ahí creo que Tomás preguntaba sobre el parcial. Bueno, ahora al final del práctico vamos a hablar un poquito del parcial, pero más o menos lo que les dije. Empecemos a ver los casos. Eh, Si bien estos casos están hechos desde un cuadro patológico, la idea no es, obviamente, no, o sea, no es entender, pero sí ubicar la base anatómica, teórica, con respecto a lo que planteamos con los ayudantes. ¿Sí? En este caso es un paciente de 18 años que tiene una herida de arma blanca, está apuñalado, en la cara anterolateral del cuello a nivel de C5. O sea, acá ya tenemos bastante información sobre dónde estamos ubicados. Bien, y con una clínica muy clara, ¿sí? De un problema para respirar, eh, y nos damos cuenta porque el tórax, o sea, el hemitórax de ese lado no tiene movimiento de inspiración-expiración normal, ¿bien? Entonces, ahí ya que estamos pensando, ¿cuál es el músculo fundamental que está paralizado o pléjico? ¿Sí? Sí, ¿cuál es el músculo? Es muy claro esto, ¿no? No es mucha. Uy, que no vi la. Alguien escribió, pero no pude. El diafragma. Bien, bien. Y obviamente la lesión es el nervio frénico. Eso se responde rápido y se entiende y no hay mucha. Ahora lo interesante que tiene que salir de este caso es qué camino tuvo que hacer ese, supongamos, cuchillo para llegar desde la piel a lesionar el nervio frénico. Bien, a nivel de C5. Bien, a nivel de C5. Eh, ¿Dónde estaríamos ubicados en el cuello ahí? ¿Qué altura? ¿Por arriba o por debajo del hioides? Primero. ¿Se acuerdan? Hay un. Me voy a tomar unos segunditos si encuentro. En Rubier, creo que es en cuello, ahora voy a buscar. Tiene un corte muy interesante, axial, donde nos dice qué estructura hay a diferentes niveles. Ahora se los comparto, a ver si lo encontramos. Eso ténganlo como guía, porque tanto en tomografía como en estos casos es el nivel de lo que estamos estudiando lo vamos a hacer en referencia a a la vértebra. Y lo vamos a usar mucho, lo usamos ahora en cuello, en tórax y muchísimo en abdomen. A ver, déjenme buscar. La parte topográfica está.
sé si alguien lo ha visto, ese gráfico. Acá está. No está por ahí muy claro, no es la mejor de las copias. Si alguien tiene un Rouvier original, lo podría compartir. Bueno, este gráfico, página 606 de cuello de Rouvier. Lo interesante es que del lado izquierdo tenemos el nivel de la vértebra, ¿bien? Y en una línea recta, las estructuras más importantes que se asocian. Entonces, la articulación atlantoaxoidea, pasamos una línea recta, ¿sí? Que va a ir hasta al suelo de las cavidades nasales. Pero fíjense que va a pasar por la parte superior de las apófisis del maxilar superior ascendente, por debajo del conducto auditivo interno, por las apófisis mastoides, ¿bien? Y así sucesivamente. Fíjense, C5 va a estar va a ir de C5 al borde superior del cartílago tiroides, ¿bien? Por debajo del hueso hioides, ¿bien? Entonces, esto ténganlo, es muy, muy simple, fácil de conseguir, yo si quieren les paso esta foto después, pero es la manera de localizarlo. Entonces, en este caso nosotros teníamos una herida de arma de fuego que entra a nivel de C5, perdón, de arma blanca, y que clínicamente lo que produce es una lesión, produce una parálisis del diafragma de ese lado y suponemos que por la lesión del frénico. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, eso ya lo vimos cuando vimos cortes axiales de cuello, ¿sí? Si recordamos, acá estamos un poquitito por debajo porque ya está el cuerpo de la tiroides, esto sería más C6, C7, ¿sí? Por ahí no tanto C7 porque la apófisis espinosa no es tan grande, pero sería C6, C5, C6. En las inserciones de los tubérculos laterales de las vértebras tenemos los escalenos, y sobre el escaleno anterior apoya justamente el nervio frénico. Entonces, la lesión tiene que haber venido en esta dirección, puede haber lesionado ¿qué músculo sería este? Este que está acá. Esternocleidomastoideo. Claro, esternocleido, y esta estructura que está sobre el esternocleidomastoideo. Vena yugular externa. La yugular externa, ¿bien? ¿Y qué fascia es la que cubre el esternocleidomastoideo? ¿Qué fascia cervical? ¿O qué aponeurosis? Cervical, superficial. Bien, superficial, perfecto. Entonces, podemos tener una lesión a través del esternocleidomastoideo que llegue, ¿sí? Y me lesione el frénico. ¿Bien? Estos son ganglios, o sea que a esta altura no sería tanto el problema. Al paralizar el frénico de ese lado, va a tener una lesión del diafragma al mismo lado. Si la punta de ese cuchillo es un poquito más posterior, traspasa el escaleno anterior, ¿qué estructura tiene ahí que me podría generar lesión? Los troncos del plexo braquial. Exactamente. Bueno, esa es la forma de ir razonándolo. ¿Bien? Entonces, localizar la altura de acuerdo a los cortes que vimos acá. Esto también va a servir para la tomografía. ¿Bien? Después acordarse en el plano axial de lo que estamos hablando y bueno, ir relacionando. Perfecto. Así como se tiene que pensar un caso de estos. ¿Bien? Veamos el segundo. Una pareja que llega con su hijo, 2 años, que estaba jugando, bueno, ven con los labios violeta, con dificultad respiratoria. Estos labios violeta se llama cianosis, ¿sí? Dato nada más. Lo más frecuente en los chicos es que se haya ingerido algún cuerpo extraño. Y en este caso, en vez de haber ido por el sistema digestivo, o sea, por el esófago, al tener dificultad respiratoria,
lo que sabemos es que fue al sistema respiratorio. Bien, un poco de idea estamos teniendo, y si conocemos la anatomía del sistema respiratorio, sobre todo del sistema respiratorio principal, o sea, de las vías aéreas principales, vamos a tener una idea de qué está pasando. Entonces ahí podemos responder, ¿a qué nivel creen ustedes que se puede encontrar la obstrucción? ¿Qué opinan? Tráquea, laringe. Bien. ¿Sí? Acá entonces lo que tenemos que ver, fíjense que no es casual el tamaño, no estamos hablando de una tapa de gaseosa que mide 1,5 centímetros, 2, sino estamos hablando de una pelotita de 5 o 7 milímetros, entonces ya ahí pensamos que es raro que haya quedado a nivel laringio, aunque podría ser por las cuerdas vocales, pero suponemos que pasó tráquea, entonces por lo menos en uno de los bronquios debería estar. ¿Y por qué creen ustedes que el derecho? Por la anatomía, porque sigue casi ¿cómo decirlo? El eje de la tráquea. Es más derecho, en cambio el izquierdo se bifurca horizontal. Es más vertical, ¿sí? O sea, cuando hablamos, ahora me detengo un segundo, calculo que en imágenes habrán charlado un poquito la diferencia y la importancia que tienen los bronquios derecho e izquierdo con respecto a la conformación de los pedículos pulmonares. ¿Vieron un poquito eso? Dirección, tamaño. ¿Vieron? ¿Cuánto miden? Bien, entonces el derecho va a continuar vertical a la tráquea, y eso me va a dar una mayor longitud, o sea, vamos a estar hablando de un bronquio un poquito más largo. El izquierdo va a ser transversal, bien, y relativamente más corto. Incluso van a variar los tamaños entre mujer y hombre. Pero esa anatomía en este caso nos sirve para resolver el problema del pacientito con respecto a tratar de saber ya a dónde está el problema, y en este caso mediante una broncoscopía ir a buscar, ¿sí? Bien, pero el concepto de este caso es repasar, ¿sí?, la conformación de los pedículos pulmonares a partir de los bronquios fuentes, derecho e izquierdo. Bien, eso se ve muy bien en la placa de tórax, ¿sí?, y suele ser evaluado porque es una de las características más importantes, reconocer qué diferencia tiene el bronquio fuente derecho versus el bronquio fuente izquierdo. ¿Lo han visto eso, no? Sí, lo de la forma del pedículo y esas cosas. Bien, después ahora voy a buscar un poco de teoría para refrescar algunos valores. Bien, entonces, de acá que puede salir las relaciones del bronquio derecho, las relaciones del bronquio izquierdo, el comienzo de la segmentación pulmonar, bien. Entonces se separan muchas cosas interesantes, bien. Vamos al 3. Corro un poquito. Bien, paciente internado en terapia intensiva, un cuadro grave a nivel de tórax, se supone, bien. En la resonancia vemos que tenemos una colección de pus, ¿sí? O sea, esto me hace pensar en una infección, que está en el mediastino posterior apoyado sobre el diafragma, ¿bien? Y el antecedente que tiene es una infección, una inflamación del disco vertebral a nivel C3, C4. Bien, acá volvemos a lo mismo que veíamos hoy. Entonces, primero nos localizamos, C3, C4. Bien, entre la vértebra 3 y 4, este paciente tiene una infección del disco, ¿sí?, que no es raro de ver, se puede ver por un cuadro viral común, se puede ver en un paciente diabético, inmunodeprimido, la tuberculosis, no crean que está lejos de haber desaparecido, la tuberculosis está muy activa, y una forma de presentar la tuberculosis es con la inflamación y luego la infección del disco. Entonces, tengo un paciente que tiene infectado
o que, que tuvo un cuadro de infección de un disco y que desarrolló con el correr de los días una infección del mediastino, se llama mediastinitis. Más allá de saber o no la patología, mi pregunta es, la pregunta del caso es, ¿cómo llegó a asociarse anatómicamente el cuadro anterior con este? ¿Bien? Y bueno, empezamos a responderlo de esta forma. Acá estoy a nivel vertebral, pero si me voy un poquito más arriba, estaría ya a nivel del disco. La cara anterior del disco, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué espacio, ¿sí?, perifaringio se relaciona? En el ¿Qué se espacio acuerda? retrofaringio. No escuché. En el espacio retrofaringio. Bien. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Retrofaringio. Bien. Esto lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que la faringe con los tabiques septales, sagitales de Charpy se dividían dos grandes espacios, un látero y un parafaringio? Ese espacio parafaringio, ¿con qué se relaciona hacia el tórax? Ahí viene la asociación. ¿Con qué espacio? ¿No tiene que ver con el ¿Y por espacio qué? peligroso? ¿Cómo? ¿Y no tiene que ver con el espacio peligroso? Que va en el teórico de bases de cráneo lo denominan así. Espacio Porque no sé a qué harán referencia al espacio peligroso, pero con el concepto de retrofaringio veníamos perfecto. Si es retrofaringio la faringe, si bien no entra estrictamente en esparcial, es por una cuestión. Pero ¿con qué se continúa la faringe? ¿Con qué estructura? A nivel de tórax. ¿Con la tráquea? ¿Con qué se continúa la faringe? ¿Qué transporta la faringe? el esófago. Con el esófago. Perfecto. ¿Sí? Si bien en una parte la faringe comparte la vía aérea y la respiratoria, el límite final de la faringe es continuar con el esófago. Y el esófago, acá lo voy guiando yo, pero lo tendrían que ir deduciendo ustedes. ¿Qué me limita en el tórax? ¿Qué me divide el esófago? Es límite del mediastino posterior. Exactamente. A ver, vamos a abrir un segundito ahí. No me queda mediastino. Bueno, eso es que me guardé. Lo que habíamos visto en la clase pasada, en el corte axial, el esófago me divide, según Gali, me divide el mediastino, qué tonto acá, el mediastino posterior, ¿bien? Y ese mediastino posterior tiene comunicación con el, vamos a recordar esto así, usamos clase de repaso, ¿bien? Entonces, las divisiones mediastino anterior, la división en general de mediastino, y esa área mediastínica está dividida por la cara anterior del esófago, ¿sí?, en un mediastino posterior y uno anterior. Como este caso, suponiendo que esta era la vértebra, habíamos dicho 7, ¿sí? Entonces, si esto es 7, 6, 5, 4, 3, ya estamos en la zona donde fue el problema, ¿bien? En esa infección del disco, este sería el disco, esa infección del disco me
esa infección del disco genera pus, ese pus pasa primero al espacio retrofaringio, y ahí tiene vía libre directa para llegar por el mediastino posterior hasta donde se encuentra ahora, que es acá, que es en el mediastino posterior apoyado sobre el diafragma. No sé si hacían referencia a eso, pero este es el problema que tiene esta parte posterior. Vuelvo un segundito al caso anterior. Otra estructura importante que hay en la faringe, que yo no me quise meter, porque lo vamos a ver bien en el práctico que viene, es el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer son varias estructuras ganglionares que conforman la faringe. La más común es la amígdala palatina, o sea, la clásica angina, ¿bien? Que está entre los pilares del paladar. Pero hay otra muy grande que es la adenoides, que es una amígdala que está en el techo de la faringe, en relación directa con estos dos espacios, el laterofaringeo y el retrofaringeo. En la época pre-antibiótica, cuando había una infección en esa zona llamada flemón, podía romper la cara posterior de la faringe y caer al espacio retrofaringeo y de ahí ir al mediastino. ¿Bien? Esa es la importancia que tienen todas estas zonas. ¿Dudas? ¿Aportes? ¿Entendieron el concepto? Entonces, en este caso tenemos que estudiar espacios perifaringios, sobre todo el retrofaringio. Tenemos que estudiar conformación del mediastino, principalmente mediastino posterior. Y volver al córtex sagital para ver en dónde estamos parados a nivel C3, C4. ¿Claro? ¿Bien? ¿Están mudos? Pasemos al 4. Bueno, no sé si han visto angiografías, pero la angiografía es una manera de estudiar los árboles vasculares. En este caso, vamos a estudiar el sistema coronario. Bien. La idea acá es, esto que ven acá subiendo, es el catéter que va desde la arteria femoral, desde la vena femoral va a ascender y va a entrar al corazón, y bueno, después lo podemos llevar a... Perdón, estoy diciendo cualquiera. Desde la arteria femoral, está perfecto. Va en forma retrógrada por la aorta hasta llegar al origen de las arterias coronarias. ¿Bien? El sistema venoso lo usamos cuando entramos por el lado derecho. En este caso, esto es muy claro, fíjense que a este nivel arterial se encuentra una obstrucción de la circulación. Primero, identifiquémonos, acá ya le estábamos diciendo que este nivel es arteria coronaria izquierda. ¿Bien? ¿Cuáles son estos brazos? Vaso 1, vaso 2 y vaso 3. ¿Qué se le ocurre que podrían ser? ¿El 1 qué sería? ¿Hola? La coronaria izquierda. El 1 sería la coronaria izquierda, ¿sí? Bien, entonces si el 1 es la coronaria izquierda, ¿qué sería el 2 y qué sería el 3? ¿Cuáles son las primeras ramas que da, las principales ramas que da la coronaria izquierda? La circunfleja y la descendente ventricular. Y Anterior. ahí en ese caso, ¿qué sería? ¿2 o 3? La 2, la descendente ventricular. Anterior, bien. Y la 3, la circunfleja. Perfecto. Este caso, tenemos una obstrucción en la parte final de la coronaria izquierda, un problema, pero terrible. ¿Qué parte del corazón o qué territorio cardíaco se podría tener alterada su irrigación? Ya, ¿bien? Es muy claro, pero ¿qué sería? Fundamentalmente, si hablamos por cavidades, ¿qué cavidad del corazón tendría afectada? La aurícula y la ventrícula izquierda. Fundamentalmente el ventrículo izquierdo, ¿sí? Fundamentalmente. Pero sí, también al ser, casi que les diría que tener una obstrucción de la coronaria izquierda es casi que sinónimo de muerte. Es el peor de los escenarios. Es mucho menos si la obstrucción estaría a nivel de la descendente o de la circunfleja, ¿bien?
en este caso el daño es muy importante. ¿Por qué? Porque toda la circulación arterial de la coronaria izquierda está afectada. Fundamentalmente el ventrículo izquierdo. Recuerden la clase pasada donde se vio las dominancias y las áreas y las paredes que cada arteria irrigaba. ¿Bien? Eso es fundamental para entender esto. ¿Bien? Y suele ser un concepto que se evalúa mucho. Bien, entonces, si yo tengo una obstrucción de la coronaria izquierda, toda la circulación izquierda está afectada. Después lo que tengo que ver es si eso fue agudo, crónico, porque puede haber un tema, alguna capacidad, no tanto de compensación, sino de que el paciente pueda llegar a sobrevivir por su propia capacidad cardíaca. Pero si yo tengo un bloqueo a este nivel, el aporte sanguíneo del corazón izquierdo está muy, muy afectado. ¿Bien? Entonces este es un ejemplo, pero hagan el juego mental viendo qué sucede si se obstruye la coronaria derecha, qué sucede si se obstruye la interventricular posterior, o la descendente anterior, o la circunfleja, bien, si tiene, qué tipo de dominancia o codominancia tiene el paciente, va a tener aquí. Bueno, todo ese juego que lo único que es verlo al revés, ¿sí? En vez de verlo como lo estudian. Háganlo para tenerlo fresco, ¿sí? No es muy, muy complejo y es una forma interesante de estudiarlo. ¿Bien? Y el último caso, que tiene que ver Mati, con lo que tuvimos... Sí, ¿te interrumpo un cachito? sí. En Petco subieron un caso problema, no sé si lo vieron, el caso problema 4 que está relacionado con esto de las coronarias, por eso sí, no sé si lo vieron. A ver, che. Si me dan un segundito entramos. Hoy estamos Ah, genial, con tiempo. buenísimo. Y había visto varios, no me acuerdo si había visto uno. Pero bueno, esto es clásico. Y se evalúa en parcial, en final, en todos lados. Así que... De hecho, yo durante unos años llevaba en el segundo parcial, iba de a poquito llevando alumnos a ver cómo se hacían las angiografías en Fundación Médica, pero bueno, estamos complicados ahora. A ver, talento también. No, acá. Estaba en casos problemas. ¿El 4 me decís? Claro, el 4 sí, que todavía no le pusieron la respuesta, sí, lo ven. Ah, lo tengo que guardar, para. Vamos, está súper solicitada mi compu. Está saliendo fuego, humito. Y un día se cargó mi Word. Ahí está. Esto era- ¿Esto No, se te viste? cargó la mitad, Mati. ¿Por qué? Le falta un pedacito. A ver, che, vamos de nuevo. ¿Vos lo tenés? Lo tengo acá en el celu. Si quieren lo puedo leer, Le- es cortito. Léelo, dale. Y después lo escribo en el chat, así lo tienen todos. Dice, caso problema 4. Las lesiones de la arteria coronaria derecha causan muchas más alteraciones en el ritmo cardíaco que las de la coronaria izquierda. ¿Cuál es la explicación anatómica de este hecho? Fácil, fácil. ¿Qué se les ocurre? Ya acá, para ir razonando, ¿sí? Estamos hablando de dos cosas. Por un lado, irrigación arterial, y por otro lado, sistema cardionector. Pues si hablamos de alteraciones del ritmo cardíaco, entonces, ¿qué tienen que hacer? Asociar sistema cardionector con irrigación. ¿Sí? ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde están las estructuras más importantes del sistema cardionector? ¿En qué cavidad cardíaca?
Chan. Aurícula Vamos, derecha. en la aurícula derecha, ¿sí? Ahí, ¿qué estructura tenemos? El nodo sinusal. Tenemos nodo sinusal y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la siguiente estación en el sistema cardionector? No, sin auricular. Claro, ¿se acuerdan este grafiquito de las 6 caras de la aurícula derecha? En la cresta terminal de His tenemos el nódulo sinusal, que sería más posterior, entre la cara posterior y la derecha, y el aurículo ventricular en el triángulo de Koch, ¿sí? Entonces, si yo tengo afectada la coronaria derecha, primero sé que se va a afectar la irrigación derecha, y del lado derecho del corazón yo tengo los principales nódulos. Después no me interesa exactamente qué arritmia tengo, pero esa es la idea, que ustedes puedan asociar la irrigación, territorio arterial, ¿sí? La coronaria derecha va a irrigar tanto aurícula como ventrículo derecho, y va a irrigar en forma directa estas estructuras. ¿Bien? ¿Entienden esa asociación? ¿Mm? Solo tienen que asociar dos cosas que ya saben. ¿Algo más, Martín, querés aportar? Nada, y en caso de que no sea la coronaria derecha, ¿qué otra arteria irriga el nodo sinoatrial? ¿Se acuerdan? ¿No? Tiene irrigación de las dos coronarias, ¿no? De la descendente ventricular anterior. No. Tengo eso que va al tabique septal, va a ramos septales. Pero acordate que el nodo sinusal no está en el septum. Es una arteria grande, o sea, bastante importante. Dilo, Martín. Sería la circunfleja. ¿Se acuerdan, rama, de qué es la circunfleja? La vimos recién igual, creo. Coronaria izquierda. Claro. Tengan en cuenta que la circunfleja va a irrigar el nodo sinoatrial en el 45% de los casos, casi la mitad. Y después el 55% va a estar dado por la coronaria derecha. Por las dudas, si les cambian la pregunta y dicen, se la plantean de otra manera, sepan que es la circunfleja. Perfecto. Bien. Bueno, para terminar con los casos, algo que estuvimos hablando recién, paciente alcohólico, el alcoholismo crónico lo que hace es una cirrosis hepática, o sea, una fibrosis. El hígado deja de funcionar porque su parénquima funcional se transforma en cicatriz. Entonces, no hay forma de que la sangre de la vena porta pase a las suprahepáticas y de ahí al sistema de la vena cava inferior. Entonces, lo que pasa es que ese líquido se acumula en el abdomen porque no puede ir y busca otro camino. ¿Bien? Fíjense en este caso cómo el paciente tiene venas que normalmente existen, pero ahora están aumentadas de tamaño en todo su abdomen, y tiene venas que normalmente existen, pero ahora están aumentadas de tamaño en el esófago. Comúnmente una vena aumentada de tamaño normalmente se llama varice. Entonces, estos serían varices esofágicas. Bien, entonces, ¿qué relación anatómica? Fíjense que la idea siempre es buscar esto. Demuestra esta asociación entre la enfermedad del hígado y la aparición de estos sistemas venosos. ¿Qué asociación sería? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué aumentan de tamaño estas venas?
Y acá tenemos que volver al práctico de hoy. ¿Se acuerdan? Normalmente nosotros tenemos el sistema portahepático, que es lo que hablábamos recién, que traía la sangre de las 4 grandes venas del abdomen: coronaria estomáquica, espláncnica, mesentérica superior y mesentérica inferior. Cuando el hígado no funciona, empiezan a aparecer las comunicaciones intercava o los shunts portocava, ¿sí? Uno de ellos, muy importante, es a nivel esofágico. Otro de ellos, muy importante, a nivel periumbilical. El sentido de circulación se invierte en el sistema porte y la sangre busca otro camino para volver al corazón. Entonces, eso determina el aumento de tamaño de esas venas. Y lo que tiene este paciente, ¿bien? Este paciente lo que tiene son esas venas aumentadas de tamaño porque están yendo hacia el corazón. Lo mismo sucede en el sistema de vena esofágica. El gran riesgo que tiene este paciente es que estas venas se rompen y produce una hemorragia digestiva alta que muchas veces es mortal, ¿sí? El paciente cirrótico, alcohólico crónico, se muere muchas veces por sangrado. Y la verdad que no se puede frenar el sangrado. Esta es una manera de explicar lo que tienen que estudiar de la anatomía normal, ¿sí? Que es las relaciones que hay. Y la pregunta es, ¿cuáles son los otros lugares? Bueno, la pared del sistema colónico, las venas hemorroidales. Si hacemos un examen del recto, vamos a ver varices intrarrectales, que son las varices hemorroidales, ¿sí? Bien, y también a nivel de las venas lumbares. Entonces esta es la manera de explicar este caso, ¿sí? ¿Bien? ¿Entienden la asociación? ¿Entienden el concepto? Por eso es más divertido verlo así. Bien, este sería el último caso. ¿Alguna duda de cómo se encara esto? Fíjense que no tienen que saber la patología, tienen que entender el concepto anatómico y asociarlo. Bueno, y ahora sí volvemos a una pregunta que me había hecho, creo que Tomás había hecho con respecto al parcial. Bueno, el parcial va a ser teórico, pero desde un punto de vista práctico. O sea, se van a tener que responder algunos enunciados con el concepto teórico. E incluso dentro de la misma pregunta pueden haber asociación de varias ideas, ¿sí? No preguntar, le vuelvo a la pregunta más simple. ¿Qué músculo se inserta en el tubérculo vertebral? ¿Sí? No. Esa pregunta simple no va a existir, ¿sí? Vamos a verlo de otra manera. Pero va a ser solamente teoría, así que no se preocupen con eso. Y va a haber mucho trabajo sobre las imágenes, de conceptos teóricos, de anatomía. Entonces, todos los temas se vieron, y no es nada que no esté en la teoría. Lo único que tómense el tiempo para ver bien los enunciados y para ver bien las preguntas, porque en una misma pregunta pueden haber varias respuestas. ¿Sí? Profe, Entonces, no se apuren con eso, sí. era una pregunta, ¿van a ser muy largos los enunciados y eso? Porque a mí me preocupa que si calculás tenemos más o menos unos 40 o 50 segundos por pregunta. Mirá, En bioquímica tuvimos enunciados re largos y nos dieron 2 minutos y llegamos de pedo nomás. y eso la verdad que no es tan, no son casos problemas así de este nivel, pero son preguntas. No sabría decirte, el tiempo que se hizo de prueba no alcanza bien, está hecho, está calculado para eso. El tema, bueno, es poder. El tema es la gran dificultad me parece que va a haber es la asociación. ¿Sí? No es un concepto, ¿sí? La pregunta, el concepto y la respuesta, la otra parte del texto del libro. Eso no va a ser así. ¿Sí? Van a tener que asociar ideas, que ahí es donde entra la dificultad, pero como todo, si se sabe, eso se resuelve inmediatamente, no hay no hay mucho más para eso.
Así que Y bueno, estaba preguntando una sí. compañera sobre Escribió, pues no me entró el... angiografía en el chat. A ver. ¿Cómo son las vistas? No, ¿en qué sentido? Si, si se evalúan angiografías, o sea, la angiografía acá yo la puse como para estudiar sistema coronario, pero pasa que la angiografía es un estudio que se hace en vivo y en directo. Entonces vos vas viendo lo que estás haciendo. Acá les puse una foto como para poder resolver la irrigación de la coronaria, pero Dice que si no. Sí, se ahí puede está leyendo. identificar qué es anterior y qué es No, es posterior. muy difícil, porque la Ah, angiografía es igual que la ecografía. Si no la estás viendo o si no tenés el video eh, en el momento que se está haciendo, no entendés lo que está, no sabés si es derecho o izquierdo. Por eso no se evalúa ni ecografía ni angiografía como estudio. Se puede preguntar una cuestión como la que hicimos recién, pero no más que eso, porque son estudios que dependen del que la está haciendo. Entonces ustedes no van a tener una ecografía, porque si no ves cómo la está haciendo no entendés nada. Y nos pasa a todos, ¿no? ¿Sí? Así que no se preocupen con eso. ¿Sí? ¿Preguntas? Para responder con una palabra, ¿cómo sería eso? ¿Un texto donde falte una palabra? La verdad que no sé. O escribir. Escribir puede ser, no sé si hacen. Dicen, pero es cierto que cada profe. No, lo que hacemos es un pool de preguntas y después tratamos de dividir y después se junta todo para el recuperatorio. O sea, no las mismas preguntas, ¿no? Pero se junta todo. El gran tema es que este es un parcial práctico con respecto a imágenes. Así que mi consejo es que repasen bien las imágenes de los teóricos. ¿Por qué? Porque como no podemos ver directamente un preparado, la imagen es la mejor manera de estudiar anatomía en el tercer y en el segundo y tercer parcial. ¿Sí? Eh, y no sé, con respecto. Claro, sí. Si pone una imagen a escribir. La verdad que la idea era que haya algunas preguntas donde tengan que escribir la palabra, sí. No sé si se va a hacer o no. La verdad que eso. Nosotros después se pone todo en un pool de preguntas y el sistema va seleccionando las preguntas y va incluso cambiando los órdenes. Esa es la parte que tienen. Así que bueno. Ahí está escribiendo Paz. Bien. Lo único que les puedo decir es que ya sea tanto imágenes como la parte teórica pura, es teoría, chicos. No es nada que no esté en el libro, no, lo único que tienen que asociar ideas, nada más. Y bueno, y obviamente existe el recuperatorio para todo. Emiliana, no pasa nada. No, la verdad que bastante ganas le han puesto a estos dos parciales, tanto los ayudantes como ustedes, así que no pasa nada. No hay drama. Repasen, me había quedado, a ver si lo encuentro. Repasen eh, los espacios, tanto de tórax mediastino como de cuello, las relaciones de las estructuras entre sí, eso, recorrido de las principales, le hacía mucho hincapié en el conducto torácico como eje mediastino posterior, el tronco o el paquete vasculo nervioso del cuello, espacios perifaringios. A ver, déjenme un segundito. Bueno, rápidamente, que dentro de lo que habíamos hablado de espacios de cuello, yo le quería recordar, habíamos hablado de espacios, fascias, y el tercer tema que quedaba eran los triángulos vasculares. Son tres triángulos muy simples. Uno el de Farabev, ¿sí?
el otro el de Pirogov, bien, y el de Beklar. Bien, estos triángulos, bien, nacen del trayecto del nervio hipogloso, ¿sí? O sea que van a la Tallet, estudian nervio hipogloso en la parte de cuello y le explica perfecto los triángulos. El triángulo de Faraday, lo importante que tiene, bien, que está conformado por la vena yugular interna, bien, la vena tirolinguofacial y el nervio hipogloso, bien, sería ese el triángulo. Yugular interna, tirolinguofacial y nervio hipogloso. ¿Me van? Uy, qué tonto que soy. No están viendo nada, ¿no? No. Qué tonto. Me mandé con un caballo y bueno, es que ya a esta altura. Vámonos, ahí están viendo, ¿sí? ¿Bien? ¿Ven ahí? Ahí se ve bien. Triángulo de Faraday. Les decía que los triángulos vasculares, que sería lo último que falta de las grandes áreas de cuello, ¿sí? Regiones fue lo primero que vimos, fascias y espacios perifaringios lo segundo, y triángulo vascular era lo que quedaba. Se basan en la relación del nervio hipogloso. Bien, el trayecto del nervio hipogloso atraviesa 3 triángulos. Bien, esto está perfecto y es un cuentito en la Tallet, en el nervio hipogloso en cuello. Bien, el primer triángulo es el de Farabeu. Está formado por la yugular interna, el tronco tirolinguofacial y el nervio hipogloso. Entonces ahí queda conformado el triángulo. ¿Y qué es lo importante? Que en la profundidad está nada más y nada menos que la bifurcación de la arteria carótida primitiva, en interna y externa. Carótida interna y carótida externa con todas sus ramas. Por eso es importantísimo este triángulo. Bien. El segundo triángulo que tenemos es el triángulo de Pirogov y el de Beklar. Bien, si vemos este corte de del recorrido del hipogloso, tenemos, vamos a ubicarnos, el hioides, tenemos la polea de reflexión para el músculo digástrico, bien, y el músculo estiloioideo, bien. En el fondo tenemos el músculo hiogloso, o sea, estamos hablando de todos músculos supraioideos. Ese nervio hipogloso hace como un asa, y en el recorrido que atraviesa el músculo hiogloso, genera 2 triángulos o 2 espacios. Triángulo de Beklar, que sería este, y triángulo de Pirogov, que sería este. ¿Bien? ¿Estamos bien? Entonces lo que nos queda ver ahora nada más es cómo se conforma. Simple, triángulo de Pirogov, el límite va a ser el miloioide de la parte posterior, el hipogloso va a estar hacia arriba y el tendón intermedio del digástrico va a estar hacia abajo. ¿Qué es lo importante? Que la profundidad está la arteria lingual. ¿Bien? Y el de Beklar, de nuevo, tenemos el borde posterior, el músculo hiogloso que veíamos recién, el hueso hioides hacia abajo, y el vientre posterior, el digástrico, cerrando ese triángulo. ¿Y qué es lo que tiene su profundidad? El nervio hipogloso y la arteria lingual. No es nada más ni menos que esto. 3 triángulos muy evaluables, está perfecto en la Tallet y nacen del recorrido del nervio hipogloso. ¿Qué dice? Respecto a flexión y elevación, además de lo que vimos recién. El plexo que sobresale acá es el plexo cardíaco. Así que, bueno, estuve su conformación con qué aporta el simpático, qué aporta el parasimpático con el vago, qué relación tiene el plexo cardíaco con el callado aórtico, y qué relación tiene el plexo cardíaco con la inervación con el sistema cardionector. ¿Bien? Después, por ejemplo, toda la cadena simpática, en qué parte del mediastino se encuentra, cómo se conforma. Y obviamente, al tener que estudiar nervio frénico, tienen que hacer un repaso de lo que es plexo cervical. ¿Bien? No sé si eres a la pregunta. Bien. ¿Alguna otra duda? Así importante.
Qué bueno que se puedan reunir el sábado, genial. Así pueden sacarse algunas dudas más. Mati, Sí, ¿me dejas decirle algo a los chicos? sí, El sábado, bueno, ahí Paz les dijo que más o menos entre 4, 4 y media, 5 vamos a empezar. Y la idea va a ser empezar desde lo más superior, que vendría a ser fosas nasales, laringe, e ir bajando a medida que vayamos pasando en el tiempo, ir bajando, digamos, por plano hasta llegar a tórax. Y ver un poco, o sea, como se van a sumar más ayudantes también de las otras comisiones, vamos a ir viendo generalidades de la mayoría de los temas. Y también una de las chicas va a dar imágenes sobre tórax. Así que si se quieren sumar, buenísimo, chicos, le vamos a dejar el link seguramente mañana. Así que nada, vamos a ver también, vamos a repasar algo de linfáticos también. Así que nada, eso, recalcarles por si alguno no había visto en el chat que escribió Paz hace un ratito. genial. Buenísimo, chicos. Sí, la verdad que aprovechar todos los recursos que tengamos. Así, si bien es un hermoso parcial, hay mucha información. Bueno, gente, ¿algo más? ¿Alguna duda más? Bien, pudimos ver todos los temas importantes, así que tienen bastante material como para guiarse. Le vuelvo a decir, la referencia fundamental en lo que es anatomía es la Target, así que cualquier duda lo buscan ahí. Debido a que este cursado de emergencia que hicimos es virtual, se usa mucho la teoría, o sea que vamos todo lo que vamos a trabajar es sobre la teoría, eminentemente, ¿no? No podemos trabajar sobre la parte práctica de preparados todavía, así que a estudiar mucho. ¿Mm? Igual, bueno, por cualquier duda puntual, por el grupo de Facebook se tratará de responder. Si hay dudas, traten de que sean puntuales, sobre un tema puntual, que podamos a ir con la bibliografía a responderla o aclararla, ¿sí? Así que aprovechen, quedan varios días todavía, así que no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, gracias a todos y la verdad que el esfuerzo. Pero bueno, consejo, próximo parcial pongan una foto, aunque sea, o de una mascota, lo que sea, para que no sea negra la pantalla, porque se ve feo todo. Así que bueno, nos vemos y dudas, no tengan problema de responder y bueno, éxito para el sábado. Prendan cámara. No es necesario las cámaras, porque mucha gente por ahí se entiende 8 de la mañana, pero que sea una fotito, ¿no? No hay ningún problema. Así nos conocemos. Bueno, nos vemos.